terminando el tema destacado, vamos a ver nuevamente cortocircuito, los ejercicios que les había mencionado en clase. Este ejercicio está relacionado más que todo en un transformador. Antes de que luego estén preguntando en el grupo, las clases a partir de la siguiente semana van a ser presenciales. Así que, como les dije, destacado, este semestre lo voy a hacer de forma presencial. Caso que no nos diera el tiempo algo, ya ni modo, virtual nomás vamos a pasar. Pero quiero que entiendan bien el tema número 3 destacado. Así que lo hemos dividido en... Hola, hola, ¿se me escucha? Se me desconectó el audífono. Sí, se ¿Alguien me escucha. confirma si se me escucha? Sí, se escucha. Sí. Se escucha. Ah, qué raro, yo no los escucho. ¿Están hablando alguno? Sí. Hola, hola. Sí, ¿Alguien me escucha? auxiliar. Se escucha, sí. Se escucha, se escucha. Eh, Qué raro, yo no los escucho. Esta no me va a funcionar para tomar lista. Me voy a salir y voy a volver a entrar yo. A ver, ahora sí me escuchan o alguien hable para lo de la lista. sí, se escucha. Se escucha. Ahora sí los puedo, ahora sí los puedo escuchar, van a disculpar. Bien, se escucha. Ujú. Bueno, como les iba diciendo entonces, para el tema destacado, lo hemos dividido en dos clases y les he pasado el cronograma. Estamos muy bien de avance y como les dije, este va a ser el ejercicio que vamos a hacer hoy, que normalmente entra al repechaje. Esto está basado en un trafo, como lo pueden ver, es una estrella, cuenta con 4 generadores, 4 transformadores, su puesta a tierra y al igual que uno de los ejercicios, creo que fue el 5 o el 4, tiene una línea de referencia de conexión de estas líneas. Fíjense, los generadores tienen su potencia, voltaje y sus secuencias, los transformadores tienen sus tensiones, 15, que sería media, y 69 kilovoltios. Son los mismos para los 4 transformadores, tienen su potencia, su secuencia, y las líneas tienen 1, 2, 3 y 4 líneas, de las cuales la línea 1 y 2 son de 80 kilómetros y la 3 y la 4 son de 100 kilómetros. El cortocircuito se encuentra en el punto número 9. Y la resistencia de la longitud para las líneas son las mismas para las 4. Bueno, 0,4 en secuencia positiva y negativa, y en el neutro va a ser 1,6 ohmios sobre kilómetro. Y como siempre tenemos, ¿no?, las puestas a tierra que siempre están presentes junto con el generador. De la misma manera que hemos realizado todos los ejercicios de cortocircuito, los hacemos por paso. El paso número 1, ¿cuál es? Asumir los valores base. Cuando asumimos los valores base, nos dice la teoría que la potencia del generador, en este caso siempre comienza con el generador número 1, va a ser igual a, vemos en el gráfico, 20 megavoltios amperes. Y este será igual a la potencia base. Y la potencia base, recuerden que siempre se va a encontrar en este punto número 1. Por tanto, será igual a la potencia base y la potencia base se encuentra siempre en el punto número 1. De la misma manera con el voltaje del generador número 1, que en este caso es 15 kilovoltios, será igual al voltaje base y el voltaje base se encuentra siempre en el punto número 1. Entonces, todos los datos salen del gráfico. Como paso número 2, tenemos que calcular las tensiones base. ¿Qué se busca en las tensiones base? Tenemos que calcular la corriente o el voltaje en cada uno de los puntos que tenemos en los transformadores. Fíjense, tenemos 4 transformadores, por tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este punto número 3 no lo tomamos porque es el punto de referencia o el que une estas 2 líneas, estas 4 líneas, perdón.
para que estén conectadas. Por tanto, va a ser de la siguiente manera. Se trabaja con los 4 transformadores, encontrando la corriente en cada uno de los puntos. Utilizamos la fórmula de relación de voltaje, que va a ser K del transformador número 1 va a ser igual al voltaje número 1 sobre el voltaje número 2. Este será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base número 2. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cuáles eran los voltajes en este ejercicio? Serían las tensiones. Recuerden, ustedes pueden asociarlo o tener este pensamiento para encontrarlo las tensiones o cómo enumerar los voltajes. Voltaje 1 siempre va a ser el menor, el de la izquierda, y el mayor, el de la derecha. O pueden ponerlo en relación a los puntos. Voltaje 1, el de la izquierda, el que tiene aquí. Voltaje número 2, el que tiene en la derecha. Y lo mismo con los transformadores. De esa manera ustedes lo pueden aplicar con los otros transformadores, con las tensiones correspondientes que tienen. Entonces, tenemos el voltaje número 1 y voltaje 2. Lo tenemos en el transformador. Tenemos el voltaje base 1, lo tenemos en el punto número 1, que fue cuando asumimos nuestros valores base. Tenemos el voltaje base número 1. ¿Tenemos el voltaje base 2? No. Entonces, este voltaje base es el que tenemos que despejar y encontrar cuánto vale. Entonces, despejando me va a quedar de la siguiente manera. Voltaje base 2 va a ser igual al voltaje base 1 sobre el voltaje número 1, multiplicado por el voltaje número 2. Voltaje número 1, voltaje base 1, ¿cuánto es? 15 kilovoltios. Sobre voltaje número 1, ¿cuánto es? 15 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje número 2. ¿Y el voltaje número 2 cuánto es? 69 kilovoltios. Por tanto, esto me dará como resultado que vale 69 kilovoltios. Ahora bien, una vez encontrado la corriente en este punto, yo voy a verificar hacia dónde va a ir la corriente y hasta qué punto se va a encontrar y va a ser la corriente igual en este punto. Tengo 4 líneas. La línea número 1 se conecta hasta la línea número 3. Hay un punto de conexión que va hasta la línea número 2 y la línea número 4. Por tanto, la corriente base número 2, o sea, encontrada en este punto, va a ser igual a la corriente en el punto 7, en el punto 8 y en el punto 4. ¿Por qué en estos dos puntos? Porque tenemos una conexión que une estas líneas, que sería este punto número 3. Entonces, la corriente base 2 va a ser igual a la corriente base 7, 8 y 4. Entonces, con esto hemos encontrado 4 corrientes que son iguales gracias a esta línea o este punto de conexión. Seguido de eso, pasamos al transformador número 2. La misma fórmula. Relación de voltaje, este K de transformador 2 es relación de voltaje. Va a ser igual al voltaje número 4 sobre el voltaje número 5. Y esto será igual al voltaje base 4 sobre el voltaje base 5. Una vez más, yo voy a verificar qué datos tengo. Voltaje 4 y 5 lo tengo. Me voy al transformador número 2. Efectivamente lo tengo. El 4 y el 5 son las tensiones. ¿Qué más tengo? El voltaje base 4 tengo o lo he encontrado. Sí, lo he encontrado en mi transformador número 1. Por tanto, este voltaje 4 es dato. Voltaje base 5. Este es el que tengo que encontrar y el que no lo tengo. Entonces, despejo este voltaje base 5 y me va a quedar voltaje base 4 sobre el voltaje número 4 multiplicado por el voltaje número 5. Como todo es dato, directamente pasamos a reemplazar. Voltaje base 4, 69 kilovoltios. Sobre voltaje número 4, nos fijamos, vale 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje número 5. Y como vimos anteriormente, era 15 kilovoltios. Se va y por tanto tengo que el voltaje base 5 vale 15 kilovoltios. Ahora paso a mi transformador número 3. Tengo el voltaje 6 y voltaje 7, que son las tensiones. Misma fórmula. Relación de voltaje. K del transformador 3 va a ser igual al voltaje 6 sobre el voltaje 7, que esto será igual al voltaje base 6 sobre el voltaje base 7. Una vez más verifico todos los datos que tengo para reemplazar y saber cuál es el que tengo que despejar. Voltaje 6 y 7 lo tengo, sí, son las tensiones. Voltaje base 6, verifico si lo tengo. No lo tengo. Voltaje base 7, verifico y sí lo tengo. Lo he encontrado en mi transformador número 1.
Por tanto, el que tengo que despejar en este caso va a ser el voltaje base 6. Entonces, este voltaje base 7 pasa, en vez de dividir, a multiplicar. Y me va a quedar que será el voltaje 6 sobre el voltaje 7 multiplicado por el voltaje base 7. Verificamos cuánto vale el voltaje 6 y 7 en el transformador 3. Vale 15 y 69 kilovoltios. Voltaje 6 y voltaje 7. 15 kilovoltios el voltaje 6, 69 kilovoltios el voltaje número 7, multiplicado por el voltaje base 7. Ese lo habíamos encontrado en el transformador número 1 y vale 69 kilovoltios. 69 kilovoltios. Entonces, el voltaje base 6 será igual a 15 kilovoltios. Pasamos al último transformador, que sería el transformador número 4. Misma fórmula, relación de voltaje, que es K del transformador 4, será igual al voltaje 8 sobre el voltaje número 9. Este será igual al voltaje base 8 sobre el voltaje base 9. Estos dos son datos porque son las tensiones. El voltaje base 8 verificamos si encontramos en alguno de los transformadores. Sí, lo encontramos en el transformador número 1. Multiplicado, perdón, el voltaje base 9 no lo tenemos, entonces este es el que tenemos que encontrar. Lo despejamos y me va a quedar que es el voltaje base 9 será igual al voltaje base 8 sobre el voltaje número 8, multiplicado por el voltaje número 9. Entonces, voltaje base 8, habíamos dicho que es 69 kilovoltios. Sobre el voltaje número 8 es la tensión. La tensión es, o mejor dicho, el voltaje número 8 es 69 kilovoltios y el voltaje 9 es 15 kilovoltios. Entonces, voltaje número 8 es 69 kilovoltios y el voltaje número 9 es 15 kilovoltios. Por tanto, el voltaje base 9 me dará como resultado 15 kilovoltios. Entonces, de esta manera, yo he encontrado todas mis corrientes base en todos mis puntos. O es excepción, a excepción del punto número 3, que como les dije, es la línea de conexión de estas dos líneas, de estas cuatro líneas, perdón. Bueno, seguido de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos el cálculo de las impedancias base. El cálculo de las impedancias base va a ser nuestro punto número 3 y se da porque aquí estos datos o corrientes que encontremos serán utilizados para el cálculo de nuestras líneas. En este caso tenemos 4 líneas. Por tanto, tenemos que encontrar, al igual que la corriente o el voltaje base, en todos los puntos la impedancia base. La fórmula es la siguiente. Impedancia base 1 va a ser igual al voltaje base correspondiente elevado al cuadrado sobre la potencia base. De una vez, para definir esta potencia base, nos vamos al punto número 1, donde vemos que la potencia base es 20 megavoltios amperes. Entonces, ese dato va a ser constante porque ya sabemos que vale, ¿cuánto? 20 megavoltios amperes. Será 20 por, como no podemos poner el mega, va a ser por 10 elevado a 6 y solo nos tiene que quedar voltios amperes. Entonces, vamos a repetir esto mismo para todas las impedancias base que vayamos a encontrar. Entonces, como les dije, el voltaje base correspondiente, en este caso estamos comenzando con el primero, elevado al cuadrado. Voltaje base 1 nos había dado 15 kilovoltios y como no podemos utilizar el kilo, va a ser 15 por 10 elevado al cubo y la fórmula nos dice que esto está elevado al cuadrado. Entonces, todo esto elevado al cuadrado y sus unidades serán voltios al cuadrado. Por tanto, la impedancia base 1 nos da como resultado 11,25 ohmios. Ahí está bien. Pasamos a la impedancia base número 2. Voltaje base 2 sobre la potencia base. El voltaje base elevado al cuadrado. Sabemos cuánto vale la potencia base, 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Y el voltaje base número 2 nos había dado que vale 69 kilovoltios. Será 69 por 10 elevado al cubo. Todo esto elevado al cuadrado, como lo dicta la fórmula. Y sus unidades serán voltios al cuadrado. Entonces, esto nos da como resultado 238,05 ohmios. Entonces, de la misma manera que la corriente pasa a través de todos estos puntos debido a este punto número 3 de conexión, va a ocurrir lo mismo con la impedancia base. Porque encontramos la impedancia en el punto número 2 y la corriente pasa a través de todas las líneas y se encuentra en el punto número 7, 4 y 8. O sea, esta corriente va a ser igual en estos 3 puntos correspondientes. O en estos 4, perdón. Seguido de eso, pasamos a los que nos faltan. Impedancia base 5. La fórmula,
voltaje base 5 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Sabemos cuánto vale la potencia base y el voltaje base 5 vale 15 kilovoltios. Fíjense que para la impedancia base 5, 6 y 9 nos había dado 15 kilovoltios y para los tres nos está dando como resultado 11,25 ohmios. Básicamente igual que el primero, miren. Entonces, una vez hallado todas estas impedancias base, pasamos a lo que sería el punto número 4, que vendría a ser los cálculos de valores por unidad. En el cálculo de valores por unidad se trabaja con lo que serían los generadores, los transformadores y las líneas. Y yo les dije pues, que para ahorrar tiempo en el examen y en los ejercicios que ustedes realicen, recuerden, cuando lleguen a este punto número 4, solo me tienen que realizar la fórmula para el primer generador y obviamente desglosado para la secuencia positiva, negativa y neutra, cambiando la secuencia. Pero esta fórmula solo me la aplican para el primer generador. Lo mismo para el transformador, pero para las líneas ya me lo hacen ya las fórmulas para todas las líneas. Ahí ya no me van a obviar ese paso. Entonces, X de mi generador número 1, estamos trabajando con el generador número 1, o mejor dicho, se comienza con los generadores. Se comienzan con los generadores. X de mi generador número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al porcentaje o la pérdida, como se encuentra en porcentaje, será dividido entre 100. Multiplicado por el voltaje del generador número 1 viejo sobre el voltaje del generador número 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia de mi generador número 1 nuevo sobre la potencia de mi generador número 1 viejo. Entonces, de la misma manera, aquí en el generador número 1 vamos a encontrar valores nuevos. Entonces, yo les voy a decir de dónde va a salir cada uno de los datos. La secuencia, verificamos en el gráfico cuánto es de mi generador número 1. Es 20% para la secuencia positiva, 20 para el negativo 50 y para el neutro 108%. Entonces, secuencia positiva de mi generador número 1 vale 20 sobre 100. O sea, podrían poner 20% y igual no va a ser dividido entre 100, porque como está porcentaje lo divido entre 100. Multiplicado por el voltaje de mi generador viejo, el voltaje de mi generador número 1 viejo, ¿cuál habíamos dicho que son los valores viejos? Son todos los que tenemos en el gráfico. Por tanto, el voltaje de mi generador número 1 viejo vendría a ser 15 kilovoltios. Sobre mi voltaje de mi generador nuevo. ¿Y cuál fue el voltaje del generador número 1 nuevo que encontramos? El voltaje base. En este caso, el voltaje base, ¿cuánto es? Es 15 kilovoltios. 15 kilovoltios. Entonces, esto está elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi generador número 1 nuevo. ¿Cuál viene a ser la potencia del generador número 1 nuevo que encontramos? Viene a ser la potencia base, que en este caso es 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia de mi generador número 1 viejo. ¿Y cuál es la potencia del generador número 1 viejo? Que tenemos en el gráfico. En este caso es 20 megavoltios amperes. Entonces, ya una vez definido de dónde salen los voltajes y las potencias, lo único que ustedes tienen que hacer es copiar los datos de los voltajes y las potencias y lo único que cambiaría va a ser el valor de la secuencia y el signo de la secuencia, obviamente. En este caso, para la secuencia positiva es 20%, para la secuencia negativa es 50% y para el neutro es 108%. Entonces, sacan los resultados y les va a dar. Para la secuencia positiva del generador número 1 nuevo va a ser igual a imaginario 0,2. Para el negativo, imaginario 0,5 puntos por unidad. Y para el neutro va a ser imaginario 1,08 puntos por unidad. Ustedes no se van a olvidar colocar este puntos por unidad. Bueno, que esto es importante del ejercicio. Y bueno, aquí para este ejercicio yo ya para ahorrar tiempo, como les dije, ustedes solo tienen que hallar para el generador número 1, o sea, mejor dicho, se hallan valores nuevos y viejos solo para el generador número 1. Cuando ustedes pasen al generador número 2, 3 y 4, ustedes no van a hallar ningún valor nuevo ni viejo. Lo único que ustedes tienen que hacer es copiar los valores que tengan en el gráfico. En este caso, o sea, los que tienen los valores del generador y del voltaje y la potencia. Los mismos valores. En este caso, para el generador
2 se va a repetir los datos que tenemos para el generador número 1, potencia y voltaje. O sea, básicamente esto mismo, vuelven a copiar, porque no encontramos valores nuevos ni viejos, tanto la potencia como el voltaje. Pero ustedes no pueden hacer esto que estoy haciendo yo aquí para el ejercicio. Ustedes tienen que hacérmelo los 3 restantes, o sea, todo esto para los 3 restantes que quedan. Bueno, una vez entendido eso, pasamos a los transformadores. Entonces aquí ya no podemos hacer lo mismo, porque aquí sí ya encontramos datos nuevos y viejos. Entonces, pasamos al transformador número 1. Lo que les dije, para su examen, solo me basta con que me hagan una vez esta fórmula para el primer transformador. Ya para los demás transformadores no es necesario. X de mi transformador número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al transformador número 1, o sea, la secuencia, como se encuentra en porcentaje, será dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador número 1 viejo sobre el voltaje del transformador número 1 nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador número 1 nuevo sobre la potencia de mi transformador número 1 viejo. Ahora, de la misma manera que el generador, les voy a decir de dónde sale cada dato. O recordemos, comenzamos siempre con la secuencia positiva. Secuencia positiva de mi transformador número 1 nuevo, puntos por unidad, va a ser igual. Verificamos la secuencia, ¿cuánto vale? En este caso, la secuencia para todos los transformadores es 10 para el positivo, 10 para el negativo y 45 para el neutro. Entonces, la secuencia para el positivo va a ser 10% sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador número 1 viejo. ¿Cuál habíamos dicho que era el voltaje viejo del transformador número 1? Viene a ser las tensiones. En este caso, la tensión siempre que se encuentre del lado izquierdo. En este caso, si yo voy a mi transformador número 1, ¿cuál es la tensión que tengo en el lado izquierdo? Es este, 15 kilovoltios. 15 kilovoltios, que va a ser el voltaje número 1, en este caso la tensión del lado izquierdo, sobre el voltaje de mi transformador número 1 nuevo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador número 1 nuevo? El voltaje base, que es 15 kilovoltios. Y lo tenemos en el punto número 1. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi transformador número 1 nuevo. En este caso, la potencia encontrada para el transformador número 1 es la potencia base. En este caso, la potencia base era 20 megavoltios amperes. Y la potencia del transformador número 1 viejo viene a ser el que tenemos en el gráfico. En este caso, ¿cuánto es? Es 25 megavoltios amperes. Mi transformador número 1, su potencia. Entonces, encontrado ya los valores de los voltajes y la potencia, recordemos que el voltaje está elevado al cuadrado, lo único que tienen que hacer es volver a copiar toda la fórmula, y lo único que tienen que hacer es reemplazar el signo de la secuencia y el valor de la secuencia, que en este caso 10% es en el positivo, se mantiene en el negativo con 10%, y en el neutro era 45, aquí le puse este 5, me olvidé reemplazar esto, aquí es 45%. Entonces, saco los resultados para la secuencia positiva, me sale imaginario 0,08, para el negativo imaginario 0,08, y como aquí me equivoqué y es 45, me da como resultado para la secuencia neutra del transformador número 1, imaginario 0,36 puntos por unidad. Ahora bien, para el transformador 2, aquí mire, estoy aplicando lo que les dije. Solo la primera fórmula para el transformador, y ya para los siguientes directamente pasa. Reescriben la fórmula para la secuencia positiva, de dónde sale cada dato. Reemplazamos la secuencia, estamos siempre con la secuencia positiva. Habíamos dicho que para los 3 transformadores va a ser para la secuencia positiva y negativa 10%, y para el neutro va a ser 45%. Entonces, fijémonos de dónde salen los voltajes y las potencias. Bueno, para el voltaje del transformador número 2, viejo, igualmente va a ser la tensión del lado izquierdo. En este caso, si vamos al transformador número 2, ¿cuál va a ser? El voltaje número 4, que vale 69 kilovoltios. Sobre el voltaje de mi transformador número 2 nuevo. ¿Y cuál fue el voltaje del transformador 2 que encontramos? O sea, el nuevo que hemos encontrado. El voltaje base 5.
el voltaje base 5. Este fue el que encontramos. Y en este caso, ¿cuánto vale? 69 kilovoltios. Entonces seguimos. Luego de eso tenemos esto está elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del transformador nuevo, y en este caso viene a ser la potencia base. ¿Y la potencia base cuánto era? Era 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia de mi transformador 2 viejo. Y el que teníamos en el gráfico era 25 megavoltios amperes. Entonces ya una vez definidos estos valores, lo único que hacemos es reemplazar la secuencia. En este caso va a ser 10, va a ser 10, y el siguiente, que es el neutro, va a ser 45%. Y los resultados serán, para el transformador 2, secuencia positivo y negativo, imaginario 0,08 puntos por unidad. Y para el neutro será imaginario 0,36 puntos por unidad. Pasamos al transformador número 3. Transformador número 3, nuevo puntos por unidad, la secuencia, y directamente vamos a pasar al resultado. La secuencia positiva es 10%, dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. En este caso, ¿cuál es el voltaje del transformador 3 viejo? Es la tensión del lado izquierdo, que en este caso era el voltaje número 6. Y el voltaje número 6 era 15 kilovoltios, o es 15 kilovoltios, sobre el voltaje del transformador número 3 nuevo. En este caso, ¿cuál fue el voltaje del transformador 3 nuevo que hemos encontrado? Fue el voltaje base 6. Ustedes van a revisarlo. Y fue 15 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador número 3 nuevo sobre el transformador 3 viejo. La potencia del transformador 3 nuevo que encontramos fue la potencia base, que en este caso era 20 megavoltios amperes, sobre la potencia del transformador 3 viejo, que en este caso es el que tenemos en el gráfico, y la potencia del transformador 3 era 25 megavoltios amperes. De la misma manera, solo reemplazan el signo de la secuencia y el valor de la secuencia para el cálculo. 10 para el positivo y el negativo, y 45 para el neutro. Y vemos que para la secuencia positiva y negativa del transformador 3, el resultado será imaginario 0,08 puntos por unidad. Y para el neutro del transformador 3, su resultado será imaginario 0,36. Pasamos al último transformador, que va a ser transformador número 4, en secuencia positiva, puntos por unidad, la secuencia 10%, dividido entre 100, multiplicado por el voltaje de mi transformador número 4 viejo, que en este caso viene a ser la tensión del lado izquierdo y era el voltaje, o mejor dicho, es el voltaje número 8, sobre el voltaje del transformador número 4 nuevo. ¿Y este cuál fue? El voltaje del transformador número 4 fue el que encontramos, a ver. Aquí está, es 69 kilovoltios, voltaje 4. Hemos hecho el voltaje número 8, perdón. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia de mi transformador número 4 nuevo sobre la potencia de mi transformador número 4 viejo. La potencia nueva es la potencia base, en este caso era 20 megavoltios amperes. Y la potencia del transformador 4 viejo es la potencia del mismo transformador que tenemos en el gráfico, que era 25 megavoltios amperes. Encontrados las potencias y los voltajes, reemplazamos el signo de la secuencia y el valor de la secuencia. Vemos que para la secuencia positiva y negativa es 10% y para el neutro es 45%. Por tanto, pasamos a los resultados. Secuencia positiva y negativa para mi transformador número 4 será igual a imaginario 0,08 puntos por unidad. Y para el neutro será imaginario 0,36 puntos por unidad. Una vez hallado ya los generadores, los transformadores, pasamos a las líneas. Yo aquí igual lo hice para cortarlo, fíjense. La línea número 1 y la línea número 2, fíjense, tienen una longitud de 80 kilómetros. Y la línea número 3 y 4 tienen una longitud de 100 kilómetros. Yo para ahorrar tiempo y para hacerlo rápido hasta de forma virtual, miren, les he puesto que la línea número 1 y 2, como tienen la misma longitud, van a tener los mismos resultados. Pero ustedes no me tienen que hacer eso en el examen. Ustedes tienen que hacérmelo paso por paso para las dos líneas. O para las 4 líneas, mejor dicho.
Línea número 1 y 2, esta es la fórmula, línea número 1, nuevo puntos por unidad, va a ser igual al imaginario multiplicado por la resistencia de la longitud, todo eso multiplicado por la longitud de la línea correspondiente, sobre la impedancia base. ¿Y cómo saber qué impedancia base vamos a utilizar? Bueno, cuando nosotros realizamos el cálculo de las impedancias, debemos fijarnos dónde se encuentran nuestras líneas. Fíjense, se encuentran entre todos estos puntos de la línea, entre el punto 2, 4, 7 y 8. Por tanto, la impedancia base que vamos a utilizar es o la impedancia base 2, la 7, la 4 o la 8. Todas estas van a valer 238,05 ohmios. Por tanto, ya sabemos qué impedancia base vamos a utilizar, porque por esos puntos pasan la corriente a través de las líneas. Entonces, para la secuencia positiva de la línea número 1 y 2, va a ser el imaginario multiplicado por la resistencia de la longitud, que es 0,4 ohmios sobre kilómetros, multiplicado por la longitud de la línea, que en este caso es 80 kilómetros, sobre la impedancia base, por donde se encuentra la línea. Ya sabemos dónde se encuentran, por tanto utilizamos la impedancia base número 2, que vale 238,05 ohmios. Ohmios con ohmios se van, kilómetros con kilómetros, y solo nos va a quedar de unidad el imaginario. Hacemos lo mismo para las otras secuencias y como vemos para la secuencia negativa, la resistencia de la longitud se mantiene con imaginario 0,4 ohmios sobre kilómetro. En el que va a cambiar va a ser en el neutro, que va a ser 1,6 ohmios sobre kilómetro. Entonces, para la secuencia positiva de la línea número 1 y 2, que tienen la misma longitud, va a ser igual imaginario 0,134 puntos por unidad, tanto para el negativo como para el neutro. ¿Por qué? Porque la resistencia de longitud no cambia en esas dos secuencias. En el que va a cambiar recién es en el neutro y nos va a dar imaginario 0,538 puntos por unidad. Aplicamos la misma fórmula para la línea 3 y 4. Vemos que aquí la línea 3 y 4 ya no tienen 80 kilómetros de longitud, en este caso tienen 100 kilómetros. Aplicamos la misma fórmula. El imaginario multiplicado por la resistencia de la longitud y estos dos multiplicados por la longitud de la línea correspondiente sobre la impedancia base. En este caso habíamos dicho que vamos a utilizar la impedancia base número 2. Entonces reemplazamos. Imaginario multiplicado por la resistencia de la longitud para la secuencia positiva es 0,4 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la longitud de la línea, que es 100 kilómetros, sobre la impedancia base 2, que vale 238,05 ohmios. Ohmios con ohmios se van, kilómetros con kilómetros, y lo mismo van a aplicar para las otras secuencias. Para la secuencia negativa va a ser todo lo mismo porque la resistencia de la longitud se mantiene con 0,4 ohmios sobre kilómetro. Y en la secuencia neutra es que va a cambiar a 1,6 ohmios sobre kilómetro. Entonces, para la línea número 3 y 4, nuevo punto por unidad, que tienen como longitud de 100 kilómetros, para la secuencia positiva y negativa me dará como resultado imaginario 0,168 puntos por unidad. Para la secuencia negativa, el mismo resultado. Y para el neutro, como cambia a 1,6, me dará como resultado imaginario 0,672 puntos por unidad. Entonces, hasta aquí llegarían lo que serían los cálculos de valores por unidad. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte antes que entremos al circuito equivalente? Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos. Una vez que ustedes terminan el paso número 4, lo siguiente que sería vendría a ser el circuito equivalente. Recuerden que el circuito equivalente vendría a ser la reducción de todos los equipos que tenemos, ya sea en serie o en paralelo, hasta quedarnos con un solo tramo. Tenemos tres secuencias: positiva, negativa y neutra. Para la secuencia positiva y negativa, los esquemas que vayamos a realizar van a ser los mismos. En cambio, en el neutro ya no sería lo mismo, porque los generadores siempre van a cerrar con el punto más cercano y su puesta a tierra o impedancia. Por tanto, comenzamos con la secuencia positiva. Yo les dije que ustedes siempre comiencen graficando el ejercicio tal y como esté. En este caso, fíjense cómo está. Está el generador, el transformador y la línea. Generador, transformador y la línea representados con una resistencia.
el punto que los une a todo esto es el punto número 3, este punto número 3 de referencia. De este punto número 3 tenemos la línea número 2, el transformador número 2, hasta llegar al generador. De este mismo punto número 3 van hacia la línea número 3, donde está el transformador 3 y el generador 3. De este mismo punto número 3 se va hasta la línea número 4, el transformador número 4 y el generador número 4. Una vez que ustedes grafican esto, tienen que terminar esto en un solo cable y luego le ponen su puesta a tierra. Ustedes pueden ver, yo podía haber puesto este cable al otro lado y bajar para abajo, pero en este caso opté por ponerlo hacia el lado derecho. Desde donde está el generador número 2, llega hasta el mismo cable donde está el generador 4 y el generador número 3. Y el generador número 1 igual llega a caer hasta el mismo cable. Y coloqué la puesta a tierra. Pero si ustedes quieren complicarse menos o quieren dejarlo en este paso, ya es opcional. Yo lo que hice aquí fue directamente moverlo, ¿no? Todo esto a una forma más que se pueda entender. En este caso jugué con los cables y me puede quedar que el punto número 3 está conectado a través de un solo cable y está toda la resistencia, o sea, todos los componentes que tengo. O sea, esto ya de por sí está en serie, esto va a quedar en serie y estos dos en serie. Va a quedar un solo punto que va a ser el punto número 9 donde se encuentra el cortocircuito y el generador número 4. Y podía seguir haciendo. Pero para que se entienda mejor, yo moví todos los cables y lo encerré en un solo cable, o sea, el punto número 4, donde estaría la puesta a tierra. O sea, lo hice de una forma más cuadrada para que se entienda mejor. Pueden hacerlo, esto es viable, la verdad. Entonces, donde está el punto número 3, están las demás líneas en un solo cable. Entonces me va a quedar la línea número 1, el transformador número 1 y el generador número 1, una sola resistencia, o sea, en serie. Línea número 2, línea número 3 y 4, estos también en serie. Obviando, obviamente, el punto número 3 donde está el cortocircuito y el generador número 4. Entonces, como ya tengo 4 reducciones en serie, me va a quedar el Z, la línea número 1, el transformador número 1 y el generador número 1 como resultado. Recuerden, estamos en la secuencia positiva, por tanto, en el punto número 4, que fue el cálculo de valores por unidad, ustedes solo me van a utilizar los valores de secuencia positiva, no los de secuencia negativa. Por tanto, el ZA nos va a dar imaginario 0,414 puntos por unidad. El ZB, que es la línea número 2, el transformador 2 y el generador número 2, imaginario 0,414 puntos por unidad. El ZC, que va a ser la línea número 3, el transformador 3 y el generador número 3, me dará como resultado imaginario 0,448 puntos por unidad. Y por último, el ZD, que va a ser la línea número 4 y el transformador número 4, me darán como resultado imaginario 0,248. Entonces, todo lo que está de rojo se va a reducir a una sola resistencia. El ZA, que va a ser el ZB, el ZC y el ZD. Ahora bien, como lo hice de esta forma cuadrada para que se entienda mejor, o sea, lo uní directamente, más directo a un solo cable y me quedó una forma cuadrada, porque desde el punto número 3 se distribuye todas estas líneas. Fíjense que yo aquí puedo hacer dos reducciones en paralelo, pero yo opté por hacerlo todo en uno solo. O sea, yo podía haber reducido primeramente este ZA y ZB en paralelo y de ahí recién pasar de este me va a quedar, no sé, lo voy a poner ZF, por ejemplo, y de ahí de ese ZF, una sola resistencia va a quedar con el ZC, o sea, otra reducción en paralelo. Así que para omitir ese paso largo, ustedes pueden hacer una reducción en paralelo de estas tres resistencias y les va a quedar de la siguiente manera, obviamente utilizando la fórmula de la resistencia cuando les quede en paralelo. 1 sobre la resistencia y nos va a quedar uno solo, se va a dividir y se va a multiplicar y básicamente nos va a quedar todo este chorizo. Entonces nos va a quedar el ZE va a ser igual al ZA por ZB por ZC. Obviamente con la multiplicación de todo esto va a quedar ZB multiplicado por ZC, ZA por ZC, ZA por ZB. O sea, todo un chorizo no va a quedar, pero se va a omitir este doble paso, que va a ser 2 veces en paralelo. Entonces nos va a quedar estos tres, que es una reducción en paralelo, una sola resistencia, que va a ser el ZE. Y nos dará como resultado imaginario 0,142. Entonces esto nos va a quedar una sola resistencia ZE y el ZD. Entonces vamos a tener el ZC y el ZD va a quedar en serie. De ahí vamos a tener el cortocircuito y ahí va a estar el generador número 4. Entonces ZE y ZD va a ser el ZF. Nos va a quedar en serie.
y nos dará como resultado imaginario 0,39. Ahora, esto nos va a quedar una sola resistencia y habíamos dicho que el cortocircuito cuenta como nodo. Por tanto, esto nos va a quedar en paralelo. Entonces, cuando reduzcamos esto, nos va a quedar una sola resistencia y básicamente nos va a quedar un solo tramo. Entonces, este vendría a ser el resultado final, o sea, el resultado de la secuencia positiva final. Entonces, como nos queda en paralelo, va a ser la secuencia positiva final va a ser igual al ZF multiplicado por el generador número 4. O sea, está en secuencia positiva, por eso le puse este más. ZF vale 0,39 multiplicado por el generador número 4 en secuencia positiva, imaginario 0,2. Entonces la secuencia positiva nos dará como resultado imaginario 0,132. Y el esquema final nos va a quedar un solo tramo y la resistencia que va a ser la secuencia positiva final y la puesta a tierra. De ahí tenemos lo que les dije. Ustedes no tienen que hacerme en la secuencia negativa otra vez los esquemas, pero si gustan y les da el tiempo, lo hacen. Ustedes lo único que tienen que hacer en la secuencia negativa es directamente copiar todas las fórmulas que utilizamos para reducirnos, o sea, para ver si nos quedó ya sea en serie o en paralelo, hasta llegar a la secuencia final. Y en este caso, solo copian la fórmula y utilizan los valores del punto número 4, pero de la secuencia negativa. Para el ZA, en secuencia negativa, o sea, utilizando los valores negativos, nos dio como resultado imaginario 0,714. ZB, para la secuencia negativa, o sea, utilizando los valores negativos para la línea número 2, el transformador número 2 y el generador número 2, nos dio como resultado imaginario 0,714. Y para el ZC, ¿cuánto fue? Imaginario 0,748. El ZD, imaginario 0,248. Todos con sus puntos por unidad. El ZE nos había quedado una reducción en paralelo y lo hicimos más corto de una vez haciéndolo de 3 en paralelo y nos quedó todo este chorizo. Y nos dio como resultado que el ZE vale imaginario 0,242 puntos por unidad. El ZF nos quedó el ZD más el ZE y nos dio como resultado imaginario 0,49. Y aquí me equivoqué, era cambiarle la secuencia negativa, pero ya, por copiarlo con copy-paste. Es el ZF multiplicado por el generador número 4 con valor negativo, porque estamos en la secuencia negativa. Es ZF imaginario 0,49 multiplicado por el generador número 4, que en secuencia negativa vale imaginario 0,5. Entonces, la secuencia negativa final me dará como resultado imaginario 0,247 puntos por unidad. Entonces, recordemos, lo primero que ustedes tienen que hacer es graficar el esquema tal y como está. Y ya ustedes ven cómo unen para ponerlo a puesta a tierra, ya sea en un solo cable o desglosado. Primeramente lo hice desglosado, fíjense, y luego lo uní en un solo cable para que se entienda mejor cómo nos va a quedar en serie y en paralelo. Fíjense, del punto número 3 salen todos estos puntos, o sea, todas las líneas donde se encuentran. Y de esta manera se entiende mejor. Esto es viable porque todos al final terminan en un solo nodo y está la puesta a tierra. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? ¿Dudas o preguntas hasta esta parte que no hayan entendido? Porque esto puede ser su repechaje de todas formas. De todas formas va a ser a la suerte, ya veremos. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte antes de entrar a la secuencia neutra? Bueno, ya que no hay dudas, entonces seguimos. Pasamos entonces a la secuencia neutra. Cuando hablamos de secuencia neutra, tenemos que volver a hacer un esquema, al igual que hicimos en la secuencia positiva, pero con la diferencia que cuando nosotros tengamos que graficar los generadores, o sea, estos 4 generadores, recordemos que el generador siempre cierra junto con su punto más cercano, en este caso el punto número 1, y su impedancia correspondiente, que en este caso es este Z1, que es 4 ohmios. Por tanto, comenzamos. El punto número 1 es el más cercano al generador número 1. Está el Z número 1, que es la puesta a tierra o la impedancia, y cierra hacia abajo. De ahí recién viene el transformador número 1, está el punto número 2, está la línea número 1, hasta llegar al punto número 3, que es la línea de conexión.
De esa línea de conexión están la línea número 3 y la línea número 4, están sus puestos correspondientes 7 y 8, y están su transformador 3 y su transformador número 4. Seguido de eso, ¿qué más nos quedaba? Fíjense que en estas líneas 3 y 4 tiene un generador 3 y un generador 4. Por tanto, no lo podemos poner aquí en esta parte. Entonces, estos tienen que cerrar en un tramo aparte. No pueden ir ¿cómo se llama? En esta línea. Tienen que cerrar siempre en un tramo aparte. Dentro del gráfico está, obviamente, ¿no? Está entonces el punto número 6, que es el más cercano al generador número 3, y su puesta a tierra o impedancia, que es el Z número 3. Y cierra hacia abajo. Lo mismo para el transformador número 4. Tiene un generador número 4. El punto más cercano es el punto número 9, donde se encuentra el cortocircuito y su impedancia o puesta a tierra. Y este cierra hacia abajo. De este punto número 3, ¿qué más tenemos? De este punto número 3 está la línea número 2. Esta es la línea número 2, representada con una resistencia. De la línea número 2 está el punto número 4. Y del punto número 4 tenemos el transformador número 2. De ese transformador número 2, ¿qué más tenemos? Tenemos un generador que va a cerrar junto con el punto número 5 y el Z número 2, que es la impedancia o puesta a tierra. Entonces, una vez definido esto, tenemos que ver dónde se encuentra el cortocircuito para saber con qué elemento o con qué tramo o con qué parte vayamos a trabajar. Si lo vemos, en el esquema, el cortocircuito se encuentra en el punto número 9 y justamente está en un tramo. Por tanto, solo se va a trabajar con este tramo y todo lo demás se va a descartar. Solo sería el punto número 9, el generador número 4 y la impedancia o puesta a tierra. Entonces, lo dibujamos el esquema, cortocircuito, el generador número 4 y la impedancia o puesta a tierra. Y la puesta a tierra correspondiente. Recordemos que no podemos trabajar esta impedancia, o este Z4 tal y como está. Tenemos que trabajarlo o transformarlo a una resistencia para que nos quede en imaginario. Por tanto, la fórmula es la siguiente. Z va a ser igual a 3 imaginario multiplicado por la impedancia base o la impedancia del generador, que es Z4, sobre la impedancia base donde se encuentra el cortocircuito. En este caso, el cortocircuito se encuentra en el punto número 9. Por tanto, la impedancia base que vamos a utilizar es la impedancia base 9. Por tanto, será Z será igual a 3 imaginario multiplicado por, ¿cuánto vale la impedancia 4? O en este caso Z4, 5 ohmios. Sobre la impedancia base 9 vale 11,25 ohmios. Por tanto, transformándolo esto a resistencia y imaginario, me va a quedar que Z es igual a imaginario 1,333, este Z4. Ahora aquí recién puedo aplicar ya sea en serie o en paralelo, pero vemos que esto nos quedó en serie. Por tanto, es el generador número 4 y el Z número 4 me quedó en serie. Entonces, la secuencia neutra final me quedó en serie y es la sumatoria del generador número 4 en secuencia neutra, me dio como resultado imaginario 1,08. Más el imaginario, que es el Z, que transformamos, Z4, me dio imaginario 1,333. Por tanto, la secuencia neutra final me dará como resultado imaginario 2,413. Entonces, con esto acabamos lo que serían las tres secuencias, positiva, negativa y neutra. Ahora, el ejercicio nos pide realizar un circuito monofásico a tierra. Recordemos que el esquema a realizar es la sumatoria de las tres secuencias y estas se encuentran en serie, con la corriente indicada en sentido horario. Y esta siempre va a contar con lo que sería un generador de voltaje que equivale a E es igual a 1 imaginario. Entonces, a un costado yo le he anotado el valor de las tres secuencias, positiva, negativa y neutra. Entonces tenemos que primeramente calcular la corriente de cortocircuito por valores por unidad, al igual que hicimos el punto número 4. Va a ser la corriente de cortocircuito de valores por unidad multiplicado por, esto equivale al monofásico, va a ser igual a 3 multiplicado por E sobre la sumatoria de las tres secuencias. Entonces, me va a quedar que la corriente de cortocircuito de valores por unidad equivale, o sea, monofásica va a ser igual a 1,074. Entonces, una vez hecho eso, tengo que encontrar la corriente de cortocircuito real. Y la corriente de cortocircuito real se encuentra donde se encuentre el cortocircuito. ¿El cortocircuito dónde se encuentra? En el punto número 9. Entonces, en base a este punto, voy a trabajar con la fórmula de la potencia. La potencia base va a ser igual a la raíz de 3, que es un valor constante, multiplicado por la corriente base número 9.
o la intensidad de corriente base 9, multiplicado por el voltaje base número 9. Recordemos, estamos trabajando por donde se encuentra el cortocircuito. Esa sería la corriente de cortocircuito real. Entonces despejamos la intensidad de corriente base 9 va a ser igual a la potencia base. La potencia base es el que está en el punto número 1 y ese vale 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 9. ¿Y el voltaje base 9 cuánto vale? 15 kilovoltios. Lo tenemos en el punto número 2. Entonces será 15 por 10 elevado al cubo multiplicado por su unidad que sería voltio. Porque no podemos utilizar 15 kilovoltios, tiene que ser solo voltio. Eliminamos el kilo. Entonces la intensidad de corriente base número 9 me dará como resultado 769,8 amperes. Ahora voy a hallar la corriente de cortocircuito real que va a ser del monofásico y la corriente de cortocircuito real. O sea, la corriente de cortocircuito del monofásico de puntos por unidad multiplicado por la corriente de cortocircuito real o dónde está el cortocircuito. Me va a dar esto reemplazando que vale 826,765 amperes. Y hasta ahí llegaría el ejercicio que viene a ser el trafo. ¿Tiene alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? Porque hasta ahí termina. Porque esto nos pidió un monofásico a tierra. ¿Dudas o preguntas del ejercicio? ¿O algo que no hayan entendido? Bueno, si está todo claro, entonces vamos a tomar asistencia. Bueno. A ver, oye, 21, ¿no? Airace Camargo, Carlos Enrique. Presente, auxiliar. Algarañaz, Villarroel, Edson. Antelo, Benjamín. Presente. Arias, Araúz, Miguel Ángel. Arias, Araúz, Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño, Omar Jonathan. Valderrama, Parra, Williams, Abel. Presente. Barrientos Gutiérrez, Diego Alejandro. Barrientos Gutiérrez. Vera, Choquetopa, Ronald Juan. Presente, auxiliar. Bozo, Catalano, Cristian Federico. Bozo, no está, ¿no? Carrasco, Vila, Alex Edgar. Presente. Choque, Renan, Jorge. Presente. Choquehuanca, Kisber, Verónica. Choquehuanca, Kisber, Verónica. Claros, Leandro, Moisés. Claros, Leandro, Moisés. Cruz, Ibarra, Jimmy. Este es el que tiene asistencia. De hecho que tiene licencia por trabajo. Encinas, Arias, Josué Daniel. Presente. Escalier, Saldías, Fabricio. Presente. Flores, Condori, Robert. Bueno. Flores, Ledesma, Luis Ángel. Flores, Ledesma, Luis Ángel. Por si acaso, mañana a las 4 en punto los espero para su revisión de la tarea de la anterior semana, ya que está desbloqueada la U. A las 4, en el aula correspondiente. Presente, Flores Ledesma. Ya. Temprano los espero a todos mañana. García, Renteira, José Felipe. Presente. Gastañaga, Bejar, Mauricio. Presente. Gemio, Bruno, Asme Yacer. Gemio, Bruno, Guzmán, Guaita, André Leandro. Presente. Holguín, Castañaga, Marcelo. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Mamani, Álave, Ricardo. Presente, Mamani. Ya. Mejía, Velasco, Nicolás, Germán. Presente.
Montesinos, Canaza, Reinhard Miguel. Montesinos, Canaza, Reinhard Miguel. Ah, ya la escuché. Montenegro, Vinacha, Eric. Presente. Mostacedo, Gutiérrez, Michael. Presente. Orellana, Delgadillo, Keren, Eunice. Presente. Padilla, Camacho, Einar Miguel. Presente. Quintana, Choque, Franz. Presente. Quispe, Choque, Rivaldo. Presente. Quispe, Mamani, Pedro Luis. Presente. Quispe, Jorge Miguel. Presente. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Robles, Menacho, Aisel. Rocha, Solís, Daniel. Presente. Rodas, Ramos, Roger, Cecilio. Presente. Rodríguez, Pérez, José Misael. Presente. Rojas, Numbela, Líder Armando. Presente. Sandoval, Rodríguez, Harold Eduardo. Presente. Silicuana, Yujra, Fabio Gabriel. Silicuana, Yujra, Fabio Gabriel. Solís, Guamán, Limbert. Solís, Guamán, Limbert. Torrico, Rojas Jr. Torrico, Rojas Jr. Uriona, Vaca, Mauricio. Presente. Urquiola, Gómez, Jimmy, Adalid. Urquiola, Gómez, Jimmy, Adalid. Valdivia, Flores, Jorge Wilson. Presente. Valdivia, Montalbán, José Jr. Presente. Vargas, Durán, José Ricardo. Presente. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Vilca, Alayoel, Nelson. Vilca, Alayoel, Nelson. Viveros, Cuevas, Sebastián Eduardo. Solís, presente. Zavala, Asbun Leonardo. Solís. Presente, auxiliar. Zárate, Llaveta, Moisés. Presente. Bueno, eso sería todo. Entonces, los veo el día de mañana. Solís, presente. Cosita. Mañana tenemos, bueno, yo tengo parcial de máquina de Solís. elevación y a veces se atrasa un poco el ingeniero. Ya. Hasta las 4:30 entonces empezamos. Solís, presente. Ya, Ya, sí. ya, Gracias. mañana entonces 4:30 en punto empezamos. Auxiliar. ¿Sí? Solís, presente. Solís, Guamán, Limbert. Sí, Ya. por favor. Bueno, eso sería todo entonces. Gracias. Mañana a las 4:30. Entonces empezamos. Gracias, 4:30 en punto. Listo, nos vemos el día de mañana.